Qué bueno que podemos reunirnos nuevamente con el propósito de estudiar acerca de la palabra de nuestro amado Dios. No tengo la menor duda que la palabra de Dios nos orienta, nos alumbra el camino, nos enseña, nos instruye, nos permite hacer la voluntad de Dios en forma correcta, nos permite conocer cuál es la voluntad de nuestro Dios para nuestra vida mientras nos encontramos en esta tierra. En el tema anterior hablamos acerca de la luz. Dios es luz. Por eso la palabra del Señor nos dice que cuando nos acercamos a nuestro Padre, estamos en luz, porque su luz nos ilumina, su luz nos alumbra. El apóstol Juan usa también el término amor, que Dios es amor, es característica de la persona de nuestro Señor Jesús, de nuestro Dios Padre. La palabra del Señor nos indica que estas son cualidades en la persona, en el ser de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo y del Santo Espíritu. El tema en esta ocasión lo hemos titulado El pecado, la influencia que nos destruye. Es interesante que el apóstol Juan toma un tiempo para señalar algunas situaciones que se estaban sucediendo en los tiempos de la iglesia primitiva, de la iglesia naciente. La palabra del Señor nos dice en la lectura bíblica que vamos a analizar en esta ocasión, Primera de San Juan, el capítulo 1. Vamos a leer el versículo 6, el versículo 8 y el versículo 10. Son las preocupaciones que el apóstol Juan tiene con relación a los cristianos en su tiempo. La palabra del Señor dice en el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El versículo 8 dice lo siguiente, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Realmente esta es una sola lectura, comenzando desde el versículo 6 hasta el versículo 10. Es interesante que el apóstol Juan ha estado hablando acerca del carácter de nuestro Dios. Sin embargo, Juan trata algunas creencias que aparentemente estaban circulando entre los hermanos, entre los creyentes, entre los miembros de la iglesia. Y él, por supuesto, critica y señala estas creencias y las expone de tal manera que son un peligro para la vida espiritual del creyente. Por eso la preocupación del apóstol Juan en esta lectura de Primera de San Juan, capítulo 1, versículos 6 al 10. Sin embargo, la lectura que hemos hecho ha sido los versículos 6, 8 y 10. Llama la atención que en estos 5 versículos que menciona el apóstol Juan, comienzan más o menos de la misma manera. Es decir, comienza diciendo sí o si decimos. Son dos expresiones que aparecen en esta declaración de San Juan, desde el versículo 6 al 10. Sin embargo, hay una gran diferencia
muy marcada, muy señalada en estos versículos. Porque se estaban enseñando y profesando algunas creencias aparentemente correctas, pero que eran dañinas. Son afirmaciones importantes para la protección de la vida espiritual de los miembros de la iglesia. Veamos cuáles eran las afirmaciones. Vamos a leer de nuevo. La palabra del Señor dice en el versículo 6, la primera afirmación que hacían es: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. La primera afirmación era: nosotros tenemos comunión con Dios. Nosotros estamos en armonía y en paz con Dios. Pero sin embargo, dice el apóstol que andaban en tinieblas, por lo tanto, estaban mintiendo. La segunda afirmación era que no tenemos pecado. Nosotros nunca hemos cometido pecado. Por lo tanto, como no hemos cometido pecado, no tenemos pecado. Entonces el apóstol les dice: nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y la tercera afirmación que aparece es que no hemos pecado. Y al no haber pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La segunda y tercera afirmación parecieran ser iguales. Porque en la primera ellos decían, la creencia era: no tenemos pecado. Y la segunda era: no hemos pecado. Entonces había un problema allí. Realmente veamos con mucho cuidado las declaraciones falsas que se hacían y qué tienen de común estas afirmaciones, qué tienen en común estas afirmaciones. La primera afirmación analiza el compañerismo con Dios. La creencia era que ellos estaban en buena relación con Dios. Ellos adoraban a Dios, expresaban su lealtad a Dios. Pero sin embargo, como dice el apóstol Juan aquí, si decimos que tenemos comunión con Él, es decir, pero si andamos en tinieblas, mentimos. El problema era que había una profesión, solo el decir que ellos tenían una relación especial con Dios, pero sin embargo, en su estilo de vida era muy diferente. Ellos profesaban adorar y seguir a Dios, pero su comportamiento, el andar diariamente en su vida, los frutos, su comportamiento, su estilo de vida, reflejaba que no estaban con Dios. Entonces por eso el apóstol Juan le dice: si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, la gente, las personas que pretenden tener comunión con Dios, pero en realidad están manteniendo una vida activa en el pecado, caminan realmente en la oscuridad, porque es lo que nuestros hechos expresan, lo que nuestros hechos realizan, lo que realmente manifiesta si estamos teniendo una relación con Dios. Lo que significa que ellos no estaban caminando con Dios. En el versículo 7 del capítulo 1, el apóstol San Juan presenta el contraste, lo que es andar con Dios. Dice el versículo: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y segundo, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Había dos maneras de verificar, de acuerdo al versículo 7, si realmente la persona andaba en la luz, como decían ellos, que tenían comunión con Dios. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Entonces, la contraparte
aparece en el versículo 7. Para el apóstol Juan es importante el andar. Y el andar tiene que ver con el estilo de vida de la persona. O sea, el estilo de vida en su diario vivir, cómo se expresa, cómo vive la vida, cómo trata a los demás, eso refleja en verdad si está en comunión con Dios, si está en la luz, que es Dios mismo, su presencia. Por eso el apóstol dice en el versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, o hay buena relación, hay un respeto, hay una preocupación por el bienestar de los demás, se practica la comunión, la armonía, las buenas relaciones entre los hermanos, y se tiene también la seguridad del perdón de los pecados. Por eso dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, en primer lugar, estar en luz con Dios significa estar en comunión los unos con los otros. Es vivir en paz, vivir en armonía como verdaderos hijos de Dios. Y en segundo lugar, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, esto es lo que el apóstol Juan señala para aquellos que pretendían decir que estaban en comunión con Dios, pero que andaban en tinieblas. Para el apóstol Juan, su preocupación no es lo que nosotros decimos que somos cristianos. Para él, la preocupación es lo que nosotros hacemos. Nuestro estilo de vida, nuestros frutos, nuestro comportamiento, cómo nos ve la gente. Si realmente somos verdaderos hijos de Dios, la gente lo va a notar y nosotros también lo sabremos. Entonces, los que andan en luz son los que han sido limpiados por los pecados, han sido limpiados de sus pecados. Por lo tanto, el caminar en la oscuridad tiene que ver con vivir en el pecado todavía. Por supuesto, el pecado, la oscuridad, la luz es símbolo de la presencia de Dios, la oscuridad es símbolo de la presencia del enemigo, del pecado, de la maldad. Entonces, vivir en el pecado y pretender tener comunión con Dios es, de acuerdo con el apóstol San Juan, una gran mentira. No es el interés del apóstol Juan que nosotros seamos religiosos, que profesemos, que solo digamos. Para el apóstol San Juan lo importante es nuestra práctica, nuestro andar, nuestro estilo de vida. Si eso realmente manifiesta nuestra comunión con Dios. Entonces, las siguientes dos afirmaciones que están en el versículo 8 y el versículo 10 también están vinculadas con el pecado. Dice, en primer lugar, el problema era que la gente decía, no tenemos pecado. Entonces el apóstol le dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la segunda, que es la tercera declaración o afirmación, es, no hemos pecado. Entonces, con esa declaración, dice el apóstol Juan, hacemos mentiroso a nuestro Dios. Y su palabra no está en nosotros. Entonces, aunque Juan habla en contra de la práctica del pecado, él es muy claro acerca de la realidad del pecado en nuestra vida. Para el apóstol Juan, eso está muy claro, y para los cristianos debe estar muy claro. Nosotros somos pecadores. En el versículo 8 parece hacer frente a la creencia de que los seres humanos no son pecadores. Una enseñanza, por supuesto, que va en contra de la doctrina más fundamental, de la doctrina más básica. La palabra del Señor ya hemos visto en los temas anteriores, que dice que nosotros por naturaleza somos pecadores. ¿Por qué la declaración del apóstol Juan en el versículo 10 es tan importante? Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, ¿cuáles eran las implicaciones de la idea de que no hemos pecado? No hemos pecado
Nuestra naturaleza no es pecaminosa, entonces. Ese era el concepto, esa era la afirmación, esa era la enseñanza. Entonces, si ellos acentuaban esa creencia de que no eran pecadores, entonces había algunas implicaciones. Como no eran pecadores, entonces no necesitaban de un Salvador. No necesitaban de Jesucristo, porque Jesús vino con el propósito de limpiarnos de nuestros pecados. Pero como ellos decían, no hemos pecado, entonces no necesitaban a Jesús. En segundo lugar, ellos al expresar que no habían pecado o que no eran pecadores, entonces estaban diciendo que no necesitaban el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No necesitaban a un Salvador y tampoco necesitaban el sacrificio de ese Salvador. Por lo tanto, ellos estaban corriendo el riesgo de rechazar el gran plan de la salvación realizado por nuestro amado Señor Jesucristo. Era una amenaza a la vida espiritual de la iglesia. Volvemos a repetir. El primero era: estamos en comunión con Dios, estamos bien, estamos en armonía con Él. Pero el apóstol Juan dice, no, la preocupación que debemos de tener es en nuestro andar, nuestro estilo de vida, que refleja. Eso es la preocupación de él. Segundo, no tenemos pecado. Eso era una mentira. De acuerdo a la palabra de Dios, todos somos pecadores. Y tercero, no hemos pecado. Entonces, no hemos pecado. No somos pecadores, no necesitamos de un Salvador y tampoco necesitamos del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Que era un problema eso? Sí, era un problema para la iglesia naciente, porque se estaba queriendo descartar al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, de la vida de la iglesia. Por eso la preocupación del apóstol Juan en este sentido. Es importante que entendamos que mucha gente dice creer en Dios, pero no hay un compromiso con Dios. Su andar es diferente, no profesa su práctica de vida, no refleja que ellos creen en Dios y que siguen a Dios, que sirven a Dios. Ese es el problema de la religiosidad, de creer que con solo que yo diga que soy cristiano, entonces con eso ya estoy bien. Para el apóstol Juan, lo importante son las obras, el estilo de vida de la persona. El estilo de vida va a reflejar realmente si nosotros somos verdaderos seguidores de nuestro amado Dios. Por eso la palabra de Dios está llena de maneras como podemos probar. Por eso dice la palabra del Señor: por sus frutos los conoceréis. La palabra del Señor también dice: probad los espíritus. Ahora, ¿cuál era la progresión que se realizaba en estos versículos? Había una progresión. En el versículo 6, por ejemplo, en primer lugar, la gente está mintiendo, dice el apóstol. Si dices que eres, pero no manifiestas lo que eres, no tu estilo de vida, tu relación con los demás, tus frutos, tus acciones no reflejan lo que eres, lo que dices ser, entonces estás mintiendo. Versículo 8, en segundo lugar, la gente se engaña a sí misma al decir: nosotros no tenemos pecado. Entonces, eso es un engaño, es una mentira. No tenemos pecado. No somos pecadores. La palabra del Señor en todas las partes de la Biblia menciona que la naturaleza humana es pecaminosa. Y en el versículo 10, la gente dice el apóstol Juan que la gente hace que Dios aparezca como mentiroso. Entonces, sí era un peligro realmente. San Juan quiere que nosotros lleguemos a reconocer nuestra realidad como humanidad caída. Obviamente, solo los enfermos, solo el que está enfermo reconoce su necesidad de un médico. Solo los que sabemos que somos pecadores y que tenemos una naturaleza caída es
los que precisamos, los que anhelamos, los que necesitamos de un Salvador. En este sentido, Jesús es el Salvador del mundo, pero de aquellos que reconocemos que somos pecadores, de aquellos que reconocemos que necesitamos de su intervención como Salvador de la humanidad. Juan en estas declaraciones comprende la realidad y la seriedad del problema del pecado para la humanidad. El pecado destruye. El pecado nos arrebata la felicidad. El pecado nos hunde en la miseria, en el abandono, porque nos destruye. Llegamos a ser presas de Satanás, y Satanás no está para restaurar, sino para destruir, para matar. Pero Dios quiere que nosotros reconozcamos nuestra necesidad de un Salvador, y Él está listo para socorrernos, para brindarnos su ayuda, su fortaleza. Él quiere restaurar nuestra vida, renovarnos y darnos la vida eterna. La palabra del Señor nos dice que Jesús vino a buscar a los pecadores para arrepentimiento. Aquellos que decían que no tenían pecado, pues la palabra del Señor dice que Jesús les dijo: he venido a buscar a los pecadores al arrepentimiento. Cuán abierto y cuán honesto somos con nosotros mismos con respecto a la realidad del pecado en nuestra propia vida. ¿Tendemos a ignorarlo o a justificarlo? ¿O nos regañamos por causa del pecado que practicamos? ¿Cuál debiera de ser nuestra actitud hacia nuestras propias luchas con el pecado? ¿Y qué podemos hacer a fin de cultivar la actitud correcta? Y la actitud correcta en este sentido es reconocer nuestra verdadera situación pecaminosa y aceptar a nuestro Salvador, que nos limpia de todo pecado. Es importante entender que vivimos en un mundo pecaminoso y nuestra naturaleza es pecaminosa. Pero debemos de tener cuidado de no caer en los errores que estaban cayendo nuestros hermanos en los tiempos del apóstol San Juan. No soy pecador, soy bueno, dicen algunos. No fumo, no bebo, no le hago mal a nadie, así que no soy pecador. Sin embargo, dice la palabra del Señor que nos engañamos a nosotros mismos. Y si decimos que nunca hemos pecado, entonces hacemos a Dios mentiroso, y la verdad no está en nosotros. Queridos amigos y hermanos, creo que es importante que nosotros vayamos a los pies de nuestro Salvador, el Señor Jesús, reconociendo nuestra situación como individuos, reconociendo nuestra necesidad de un Salvador, y estamos seguros que Él va a darnos la atención que nosotros necesitamos. Vamos a orar. Padre querido, gracias le damos por su ayuda. Reconocemos que somos pecadores. Reconocemos que nuestra naturaleza es pecaminosa. Pero queremos suplicarle que nos ayude a reconocer nuestra situación y nuestra necesidad. Necesitamos a un Salvador. No queremos caer en el error que estaban cayendo nuestros hermanos en la antigua iglesia, en la iglesia primitiva. Ojalá, Padre querido, que podamos hacer de Jesucristo nuestro Salvador personal. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre bendito del Señor Jesús. Amén y amén.